Yo no sé cuánta bolilla le ha dado a Génesis capítulo 3. O sea, no sé qué han pensado alguna vez sobre Génesis 3. ¿Sí? Pero Génesis 3 contiene informaciones extremadamente valiosas. De hecho, Génesis 3 es el génesis de un montón de cosas que ocurren en el Nuevo Testamento. Muchísimas enseñanzas del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero enseñanzas vitales, ¿ok? Nace en Génesis 3. En Génesis 3 nace, por ejemplo, ¿escucharon alguna vez hablar de postrer Adán, del primer Adán y el postrer Adán? Bueno, tiene origen allí también, ¿ok? Miren, escuchen una cosita. Lo que tenemos que entender es esto. Es decir, el mundo actual que nosotros, tal como lo conocemos, fue esculpido allí. No solamente, fíjese, allí se esculpió el mundo físico, porque antes de eso teníamos la tierra, la creación original, que realmente no sabemos cómo era, porque en Génesis 3 cayó la maldición de Dios sobre la tierra. ¿Ok? Y a partir de allí comenzó un proceso de transformación. Sabemos, por ejemplo, Salmo nos cuenta cómo por causa del pecado del hombre vino el diluvio, y ese diluvio transformó el mundo, digamos, terminó de transformar el mundo físico. Aparecieron precisamente las montañas, aparecieron los valles y cosas por el estilo. Es decir, el mundo físico, tal como nosotros lo conocemos, fue esculpido allí en Génesis 3. Pero también Génesis 3 se esculpió fundamentalmente el mundo espiritual, tal como lo conocemos, y la sociedad, la cultura, ¿sí? Tal como lo conocemos. De hecho, no hay nada nuevo bajo el sol, tal como decía el predicador. Porque las cosas y los argumentos y los razonamientos que se desarrolló en Génesis 3 son los mismos procesos que hace el ser humano actualmente y también nosotros los creyentes. ¿Ok? A partir de Génesis 3 el mundo se transformó en un mundo dual. El mundo se dividió en dos, de tal manera que, si usted lee Génesis 4, 5, van a encontrar precisamente esa dualidad. Porque Génesis 4 comienza a relatarnos del desarrollo de una rama de la humanidad, entre comillas, y Génesis 5 nos relata el desarrollo de la otra rama de la humanidad. De hecho, Génesis capítulo 4, el homicidio, el asesinato de Abel, sí, de mano de su hermano Caín, fue un proceso de confrontación. Se vio en el mundo espiritual, en el mundo material, pero fue un proceso de confrontación espiritual entre estas dos vertientes. ¿Ok? Y después lo vamos a ver, porque es interesante. ¿Alguien sabe cómo Caín mató a su hermano Abel? ¿Usted sabe que la Biblia nos cuenta cómo mató Caín a Abel? ¿Sabían eso? Y entender la forma que Caín mató a Abel nos permite entender que realmente allí no era meramente un problema de celo de un hermano contra otro hermano, sino que era parte de ese mundo dual que se desarrolló a partir de Génesis 3 y que inevitablemente va a terminar, tal como nos dice Pedro y Apocalipsis capítulo 21, donde Dios va a terminar de destruir toda esta antigua creación para dar origen a una nueva creación. De Génesis 3 se extiende hasta Apocalipsis capítulo 21. Este problema del mundo dual. ¿Ok? Ahora, para entender esto tenemos que ir al origen. ¿Sí? El origen está en Génesis capítulo 1. Génesis 1.1 comienza Dios diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y así sucesivamente. ¿Ok? Ya lo hemos hablado, incluso el campamento pasado, ahí mucha gente mete lo que llama, muchos autores meten lo que llama la teoría de la brecha. Lo que pretende es que Génesis 1.1, en principio creó Dios los cielos y la tierra, vaya a saber cuándo, y Génesis 1.2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu, y así sucesivamente, ocurrió, entre estos dos versículos existe una brecha de tiempo
impresionante que son precisamente los tiempos geológicos. Entonces, todo lo que usted estudia o lee o escuchan acerca de los tiempos geológicos, ¿okay?, tal como pretende la evolución, ¿okay?, a través en el comienzo, esta masa, digamos, amorfa que era la Tierra, que no había ningún tipo de molécula o, digamos, de vida, ¿okay?, en algún proceso carácter casual en esa Tierra, digamos, primitiva, la unión de cierto tipo de molécula casualmente en algún momento pegó el salto y allí nació la vida, y esa vida empieza a evolucionar hasta lo que somos hoy. Entonces hay autores que dicen, bueno, si usted entiende que entre Génesis 1.1 y 1.2 hay una brecha impresionante, allí puede entrar tranquilamente todas las eras geológicas, por lo tanto, no hay conflicto entre la Biblia y la evolución. El problema es que cuando uno dice esto hay algo fundamental que no estamos entendiendo. Lo que no estamos entendiendo, el problema no es que haya habido o no algún proceso de evolución. No tengo conflicto con ese concepto. Indudablemente en los tiempos de Noé no había la cantidad de especies, por ejemplo, de perros como nosotros conocemos hoy. Pero la verdad es que Génesis capítulo 1 nos da la posibilidad de la existencia de esta brecha. De hecho, el relato de Génesis 1 no da ninguna de esa posibilidad. De hecho, es imposible poder entender el proceso de Génesis 1.2 hasta que culmina con el 27, con la creación del hombre. No hay forma de entender ese proceso de forma lógica si yo le meto una brecha entre 1.1 y 1.2. Y de hecho, si usted lee un poco de este tema, se da cuenta de algo. Tal como relata Génesis 1 sobre el proceso como Dios fue llevando adelante todo, digamos, para hallar de alguna forma el cambio de la tierra para que hacerlo, digamos, habitable, es como la ciencia reconoce que fue el proceso, como se fue desarrollando o complejizando el planeta Tierra. ¿Ok? Y la otra razón, entiéndalo bien, que hay un problema, una figura de dicción, ¿sí?, entre Génesis 1, 1 y 2. Es decir, que esta figura de dicción no nos permite entender la existencia de una brecha, sino que en el principio creó los cielos y la tierra, esta figura de dicción nos dice que es un proceso inmediato que une los dos versículos. No hay forma de sostener con la Biblia, honestamente, lo que se conoce como la teoría de la brecha. Lo que sabemos es que Dios creó en el principio, creó absolutamente todas las cosas. Génesis 1.1 se creó todas las cosas, absolutamente todas las cosas. ¿Okay? Tanto material como inmaterial, indudablemente en la tierra hubo un proceso donde el último día aparecieron los animales y luego el ser humano. Pero sí es verdad que la vida vegetal está presente en ese momento, porque es lo que después nos relata Génesis 2. O sea, todas las cosas materiales fueron creadas ese día, también las cosas inmateriales. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Mire, la regla es esto. Génesis 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, creó los cielos y la tierra. ¿Ok? Es decir, que creó de los tres cielos que habla la Biblia, el tercer cielo que era la morada de Dios, aparecieron después los otros dos cielos, el cielo nuestro de la tierra y el cielo del universo. Con eso también se creó la morada de los ángeles, por lo tanto, los ángeles fue creado ese día también, indudablemente. Antes no estaba. ¿Okay? De hecho, no tenemos ningún registro de la palabra de Dios que hubo una creación angelical anterior a la creación de todas las cosas. Sabemos que en Génesis 1.1 Dios dio origen a absolutamente todas las cosas, tanto materiales como inmateriales. ¿Okay? Eso en general, digamos, otro problema, o da respuesta a otro problema, porque hay quienes pretenden que la tierra estaba desordenada, porque cuestionan acerca de cómo puede ser que Dios haya creado la tierra de forma y que la tierra estuviese desordenada y vacía. Entonces, algunos meten ahí la teoría de que
del juicio de Satanás en el cielo y que fue a arrojar a la tierra, porque Cristo dice después, se vio como caíste, malhechor. Así que el tema es, bueno, si fue creado todo en Génesis 1:1, no tengo forma de meter a ese juicio, digamos, Satanás allí entre 1:1 y 1:2. O sea que no, de cualquier forma no tengo forma de hacer una brecha y no tengo forma de separarlo. Todo capítulo 1 de Génesis me habla sobre la creación de todas las cosas y finalmente y automáticamente Dios se enfoca a la tierra y me habla de la creación y el desarrollo del proceso básicamente de acondicionamiento del planeta Tierra. ¿Para qué cosa? Para la creación del ser humano. Aún los animales fueron lo que Dios creó para generar las condiciones de la tierra. ¿Para qué? Para el desarrollo de la vida del ser humano. ¿Ok? La realidad es que el relato de Génesis capítulo 1 es un relato donde Dios, creó todas las cosas y preparó particularmente el planeta Tierra para el desarrollo de la vida del ser humano. Por esa razón, fíjese que aparece allí Génesis 1:1, inmediatamente después se nos dice qué cosa. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, ¿sí? A su semejanza, varón y hembra los creó. Y fíjese que dice el versículo 28, vamos a leerlo. Pregunto, ¿usted escucharon alguna vez esa pregunta que le dice, che, ¿Dios es hombre o mujer? Porque si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, evidentemente, por más que la ideología de género y todas estas estupideces que se está difundiendo como un cáncer mortal, ¿ok? Pretende que no existe, o sea, la biología y que todo esto es un problema de construcción social y que cada uno tiene que asumir su género, su identidad, y cada uno tiene ¿qué cosa? Tiene que desconstruirse para reconstruirse, toda la estupidez que dice. ¿Vieron el tema de todos esos términos que se usan actualmente? O un término que se puso en moda es el empoderamiento de las mujeres y cosas por el estilo. Ahora, ¿Dios es hombre o mujer? Pero la pregunta es, bíblicamente, ¿Dios es hombre o mujer? Ok, a ver, no lo puede decir, porque Dios no es ni hombre ni mujer. Hay una falacia y un desconocimiento de las Escrituras, lamentablemente los creyentes caemos en lo mismo, por desconocimiento de la Escritura y no sabemos qué hacer con esa pregunta. ¿Ok? Bueno, vamos ya que estamos acá, fíjese que necesito. Vamos a leer el versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ok, fíjese en detalle. Sabemos por la Biblia, Pablo nos dice, el ser humano es tripartito. El apóstol Pablo dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? Que debe cumplir con nuestro destino y nuestra misión fundamental como creyentes, que es glorificar a Dios. Recuerden que la Biblia es un libro doxológico. El objetivo final de la Iglesia de Cristo es glorificar a Dios. Bueno, Génesis 1, 26 y 27, Dios dice que hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. ¿Ok? Para el 25 al 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, el señor de los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Usted sabe que cuando uno lee sobre todo, y cuando hablamos, es importantísimo el tema de la gramática, o sea, la hermenéutica y el tema de los signos de puntuación. Vamos a Génesis capítulo 3, el capítulo 1, versículo 27. Alguien que lea la primera frase. ¿Qué hay ahí después? Bien, alguien que lea la segunda frase. A imagen de Dios lo creó. ¿Qué aparece ahí? ¿Y después qué dice? Fíjese interesante, ¿no? Yo creo que la traducción y la colocación de signo de puntuación es totalmente correcto.
Fíjese, se nos dice que dice el versículo 27, dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, hace un corte en la redacción, varón y hembra los creó. ¿Se entiende el concepto? Lo que fue creado a imagen y semejanza de Dios es nuestra vida espiritual, no la vida material. La vida material, hombre y mujer, fue creado, entre otras razones, para la posibilidad de la procreación y la preservación, ¿sí?, y el desarrollo de la vida humana en la tierra. Y lo que yo creo que cuando dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, está hablando de la creación del espíritu. ¿Se acuerdan? Pablo dice, todo vuestro ser, espíritu. Y la segunda frase es la creación del alma. Alma y cuerpo. ¿Ok? En otras palabras, nuestra alma también fue a semejanza de Dios. Entiéndase por alma el asiento de todo lo que nosotros conocemos por voluntad, por emoción, ¿sí?, sentimiento, intelecto y cosas por el estilo. Por eso digo que cuando nosotros hablamos en la Biblia, cuando vemos y hablamos de lo que es antropomorfismo, por ejemplo, cuando dice que, por ejemplo, que lo que se conoce en el Antiguo Testamento como cristofanía, o sea, digamos, es la manifestación de Cristo, ¿sí?, antes de su encarnación, y tomamos forma de un ser humano y venía a la tierra para cumplir una misión determinada, ¿ok? Es lo que se conoce como cristofanía o teofanía, también como antropomorfismo, o sea, le damos a Dios características humanas. ¿Okay? Dios habla, Dios piensa, Dios no sé cuánto. Bueno, yo creo que eso forma parte de la soberbia del hombre. Y queremos que nuestro intelecto, nuestra emoción y nuestra voluntad es algo privativa del ser humano. No. Es lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la capacidad de pensar, nos ha dado la capacidad de comunicación verbal, nos ha dado la capacidad de la creación, nos ha dado la capacidad de decidir, nos ha dado la capacidad de sentir. Eso es algo privativo de Dios, que lo compartió con nosotros. Lo único que no tiene nada que ver con Dios en la creación nuestra es el aspecto físico. Varón y hembra, punto. ¿Ok? Así que sepa que Dios no es ni hombre ni mujer, Dios es espíritu. Y así que esta pretensión de que tomá, te agarré, contestame, bueno, explíquele que eso es fruto de la ignorancia. Así que, pero fíjese que el versículo 26, Dios le dice algo al ser humano. Y continúa en el versículo 28. ¿Qué dice el versículo 26? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hasta ahí. ¿Okay? Dios ya anuncia la creación del hombre con una característica determinada. Pero no habla de hombre y mujer. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea que vamos a crear un ser, ¿okay?, que tenga nuestras características. O la característica de Dios. No está hablando de hombre o mujer, está hablando de imagen, semejanza de Dios, punto. O sea que lamento por todos los evolucionistas que pretenden igualarnos hacia abajo y decir que somos como los animales. De hecho, la ciencia, entre comillas, gasta un dineral impresionante para mantener a un ejército de esos, para demostrar cómo a través del estudio de los animales podemos entender al ser humano. ¿No? Están los psicólogos de los animales, pretende que conociendo, estudiando el comportamiento de los animales podemos entender el comportamiento humano. A ver, seamos honestos, a veces realmente somos peores que los animales en nuestro comportamiento, pero eso no cambia el hecho de que el animal es una creación totalmente diferente al ser humano. Yo he escuchado incluso a pastores que hablan, vieron que hay creyentes que dicen que los animales van al cielo también. ¿Vieron? Los perros, todos los perros van al cielo, pero menos lo que me lo comí. Pero bueno, el tema es
La realidad, mire, yo no he visto nunca a un animal compartir el evangelio a otro animal. ¿Qué quiere que le diga? Así que el tema es, mire, nosotros en casa tenemos 5 tortugas y 5 gatos. Fíjese el detalle, el otro día estábamos casualmente compartiendo un poco esto con la iglesia. Y la realidad es que el bicho ese, digamos, por más que lo quiera, se murió. No lo vas a ver más. ¿Ok? Pero mi pregunta es, al que tenés al lado tuyo, tu hijo, o tu papá, tu mamá, tu familia, tus amigos, tus hijos, pregunto, si se mueren hoy, ¿lo vas a ver por la eternidad o no? Eso nos impone una gran responsabilidad. Si queremos verlo con nosotros por la eternidad, tenemos la responsabilidad de ir a compartir el Evangelio, inevitablemente. Así que medítelo, después vamos a ver un poco sobre esta idea. Pero fíjese esto, la realidad es que los animales fueron creados como toda la creación. De hecho, Génesis capítulo 1, existe 3 actos de creación nomás. En resto, es todo un proceso de acondicionamiento de la tierra, aún cuando dice sea la luz, Dios no está creando la luz. Ya fue creado Génesis 1.1, no está hablando de Cristo. Es el proceso de acondicionamiento de la tierra, ¿para qué cosa? Para la creación del ser que Dios iba a crear a su imagen y semejanza. ¿Ok? La tierra fue acondicionada para que nosotros podamos vivir en este lugar. ¿Sí? ¿Entienden bien este proceso? Y Génesis 1.26 dice, no la parte física, sino la parte espiritual, o sea, alma y espíritu. Dios creó un ser que comparte la naturaleza de Dios, ¿ok? Y sabemos que ese proceso en Génesis, lo vemos en Génesis 2, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló su nariz aliento de vida. De esa cosa material, Dios fusionó un estilo de vida o una forma de vida que no existía antes, que es donde el espíritu y la materia se fusionan de tal manera que tenemos la capacidad de comunicación material, pero una capacidad de comunicación espiritual con Dios. O sea, es una forma de vida que no existía. Antes de eso Dios no creó ese tipo de vida, ¿ok? Cuando creó la vida, los ángeles era una vida espiritual, ¿ok? Pero cuando crea la vida humana, el ser humano, Dios crea una nueva forma de vida, donde se fusiona la materia y el espíritu. Ahora, fíjese que la razón por la que Dios crea, entre otras cosas, esta vida única, diferente, donde fusiona lo material y lo espiritual, Dios nos da una razón. El 26 lo dice. ¿Qué dice la segunda parte? A ver. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Dios dice, yo creé todas las cosas, ahora voy a traer esta nueva creación para que sea Señor sobre toda esta creación. ¿Se entiende? O sea que fíjese que uno de los objetivos que tiene con la creación del ser humano tiene que ver con que Dios decidió en esta creación acondicionar la tierra para la llegada del ser humano con el objetivo, entre otras cosas, de darle una responsabilidad al hombre sobre la creación. ¿Ok? Ahora lea el versículo 28 hasta el final de Génesis 1. ¿Alguien que quiera leerlo? Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer, y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6. Fíjese un detalle, mire. A ver, yo no sé cuántas veces leyó Génesis 1, pero fíjese estos detalles que aparecen. Miren, a ver, yo lo mismo le digo a los hermanos ya. Cuando leemos la Biblia, tomemos el laburo de mirar los detalles. Porque
existe muchísima información en esos detalles, que muchas veces por para cumplir, ya terminé, ¿qué, te leíste 10 capítulos en 20 segundos? Y sí, lo leí, pero no vi nada, no pensé nada, no fijé nada. ¿Y qué dice? No sé, qué sé yo leí, ya está, cumplí, no me hinche, se acabó el tema. O sea, así somos los creyentes muchas veces, ¿viste? El concepto de religión, cumplo, ¿ok? Es decir, yo hay hermanos en la iglesia que siempre le digo, o sea, no te participa en la reunión de oración, no te participa en una reunión el sábado, pero te viene el domingo. ¿Cuál es la idea? Yo cumplí. ¿Okay? Entonces después tiene la conciencia limpia, tranquila toda la semana. Fíjese un detalle, Génesis 26 dice, Dios dice, voy a crear un ser humano, o un ser a mi imagen y semejanza. Y uno de los objetivos es que enseñe sobre toda la creación. 27 nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y varón y hembra los creó. 28 nos dice, a ver, entiendan muchachos, yo los hice varón y hembra para que pueda fructificarse, multiplicarse. Ahora, 27 nos dice que Dios creó al ser humano, y 28 ya ahora, con el ser humano creado, lo que Él quiso hacer, tal como manifiesta el 26, dijo, bueno, muchachos, ahora fructifica, multiplicado, y le dice, mire, ¿saben para qué está la vida animal, la vida vegetal? Para que sea para vuestro sustento. ¿Ok? Entonces, no me ponga cara rara cuando digo que comí un perro. Así que, fíjese el detalle. Así viene más o menos el relato. Ahora, el gran problema es lo siguiente. La verdad es que no sabemos exactamente, hasta aquí, con la información que tenemos, en qué consistió ese acuerdo que Dios establece con el hombre. Sabemos hasta ahora que Dios dijo, bueno, tenés que enseñar sobre toda la tierra, y le dice fructificad y multiplicaos. Es decir que tenía básicamente dos grandes misiones. Cumplir con el propósito de Dios en su creación, o uno de sus propósitos, en cuanto a la creación material, pero también tenía el propósito del desarrollo de la vida humana en esta tierra. Así que a partir de Adán y Eva debía desarrollarse la raza humana y una cultura humana sobre esta tierra. ¿Okay? Ahora, el punto es que hasta ahí sabemos que esto es así. Digo, bueno, vas a ser los papaces de esta nueva creación, es decir, a partir de ustedes van a aparecer más Adancitos y Evanitas, ¿sí? Que van a, digamos, tener esta misma forma de vida, la fusión entre lo material y lo inmaterial. ¿Okay? Tenía la responsabilidad de ser, ¿sí? Digamos, los originarios, lo que van a originar esta nueva creación. ¿Se entiende hasta acá la idea o no? Ahora, fíjese que en la Biblia, lo que hablamos muchas veces, existe un concepto que es lo que se llama revelación progresiva. Es decir, que a medida que se va formándose el canon de las Escrituras, Dios va a comenzar un proceso de ir revelando más y más acerca de alguna cuestión. De hecho, Génesis 3, tenemos el protoevangelio, es decir, ya aparece el evangelio de Génesis 3, Juan 3:16 está en Génesis realmente, ¿ok? Y aparece ya un concepto relacionado, una figura relacionada con ese protoevangelio, que a través de toda la Biblia vemos un proceso de revelación progresiva. Ya vamos a ver eso. Ahora, en este caso en particular, hasta acá sabemos que esto es así. Dios le dijo a Adán, mira, esto es lo que vas a hacer. Esta es la misión o uno de los objetivos que vas a cumplir en esta nueva creación. ¿Ok? Y no le permita que nadie le venga a decir que usted, yo, somos un proceso casual y somos primo hermano de los animales y las plantas. Génesis es clarísimo. Dios creó la vida material, pero creó al ser humano, es una vida que hasta ese momento no existía. ¿Okay? Una fusión, una vida nueva, una forma de vida nueva, una fusión entre lo material y lo material.
¿Se entiende? Ahora, encontramos que un libro, muchísimo libro después, encontramos un detalle muy interesante para entender qué es lo que pasó acá entre Adán y Dios y lo que pasó después en Génesis 3. Vamos al libro de Oseas. 6:7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Fíjese un detalle. ¿Conoce la historia del libro de Oseas? ¿Sí? Bien, alguien me lo cuente un poquitito. Oseas fue un profeta. Está dentro de, como nosotros estructuramos los libros del Antiguo Testamento, está dentro de la lista de lo que se conoce como profetas menores. ¿Ok? Bueno, cuénteme un poco la historia de Oseas. ¿Qué pasó con la mujer adúltera? ¿Con la mujer adúltera? Exactamente. No una mujer adúltera. ¿Una? Exactamente. O sea, realmente es terrible, humanamente hablando, la vida de Oseas, pero es una gran enseñanza para nosotros acerca de hasta dónde debemos estar dispuestos a obedecer a Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Ok? Habitualmente tenemos este problema, ponemos una intención, está bien, pero hasta acá. Punto. No hinche. No, te dije que no, basta. ¿Vieron cómo es la cosa? Así hacemos con Dios, ¿vieron? O la pretensión, Dios está todo bien, pero te explico. Vos a mí no me mandas, vos no me decís a mí lo que hay que hacer. Vos vas a obedecer lo que yo te digo lo que tengo que hacer. Entonces, vos querés que te dé bolilla, bueno, va a ser bajo mis términos. ¿Vieron? Es la forma con que habitualmente nosotros trabajamos con Dios. ¿Ok? Va a ser bajo mis términos. Yo quiero que la cosa sea así. No me hinché con todo domingo. Va a ser el domingo que a mí se me canta, voy a ir. Así que no jorobé, basta, cortala. Si me sigue jorobando, no voy ninguno. ¿Le suena familiar eso? Pero es así como habitualmente nosotros nos relacionamos con Dios, o pretendemos relacionar con Dios. Dios le dice a Oseas, mira, yo voy a usarte a vos para graficar lo que está pasando, lo que me está pasando con Israel. ¿Ok? Más ellos, cuando dice ahí, está hablando de Israel precisamente. Entonces le dijo, mira, anda a casarte con una mujer prostituta, pero ojo, mira, quiero que sepas algo, te va a traicionar. No te pongas, digamos, en meloso, ay, mi vida, no. ¿Sabe qué? Te va a escupir la cara y se la vas a tomar. Ahora, ¿qué vas a hacer cuando esta mujer se las tome y vaya detrás de los hombres que se le antoje? Te vas a levantar y vas a ir a buscarla, vas a traerla de vuelta y vas a amarla igual otra vez. Entonces Dios estaba graficando la relación de Israel con Dios, y es lo que Israel estaba haciendo, estaba en ese proceso adulterando contra Dios, y Dios siguió amando a su pueblo, y vez tras vez lo fue a buscar, vez tras vez mandó a su siervo para, digamos, que reaccione. De hecho, en los evangelios Cristo nos cuenta esta parábola, digamos, del dueño del campo, se lo alquiló a unos vagos, y estos vagos, ¿qué dijeron? No, ya está, es nuestro, no te pago nada. Entonces Dios mandó a sus siervos, dice, a uno mató, a otro los reventó, a otro los... Y entonces finalmente el dueño del campo, ¿qué dice? Bueno, voy a mandar a mi hijo. Seguramente van a tener respeto por él. Y llegó el hijo, ¿y qué dijeron estos vagos? Che, es el hijo, es el heredero, ¿qué hacemos? Liquidémoslo. Así que ya esto es nuestro. Por supuesto, Cristo está graficando, le está hablando a los judíos, qué es lo que pasó en este proceso. ¿Ok? Y cómo realmente Israel termina crucificando al Mesías, rechazando al Mesías, crucificando al Mesías. Entonces, Oseas, tenemos eso. Dios habla de un pacto con Israel, porque dice, ¿cuál Adán quebrantó mi pacto? ¿Dónde se produjo el pacto de Dios con Israel? ¿Cuándo fue ese pacto? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? ¿Cuándo se dio? En el libro de Éxodo hay un pacto. Hay un momento que Israel nace como pueblo escogido. A ver, quiero que entienda algo. Israel no fue siempre el pueblo escogido de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros
partimos de la base, indudablemente, de que hay dos programas de Dios, uno es Israel y el otro es la Iglesia. Por supuesto, la verdad enfrente, la otra gran escuela teológica que al apóstol pasionalmente, la gran mayoría, ¿sí? Lo que se conoce como la teología pacto, el pactismo, te dice que no es así. ¿Okay? Pero sí creemos realmente, y tenemos la verdad, y tenemos la posta, y sí creemos realmente que Dios tiene dos programas. Una cosa es la Iglesia, otra cosa es Israel. Entonces llegamos a la Iglesia, lo primero que escuchamos siempre es que Israel es el pueblo escogido de Dios. Punto. Y vamos a repetir hasta el cansancio que Israel es el pueblo escogido de Dios. Pero la verdad es que Israel no fue el pueblo escogido de Dios. Hasta que hubo un pacto. Y que dio origen a Israel como un nuevo reino. Porque hasta ese momento no era. Hasta ese momento era descendiente de Abraham, es cierto. Hasta ese momento era una cofradía de descendientes de 12 patriarcas, que eran los 12 tribus. Lo único que los unía estando en el Egipto no era la palabra de Dios, porque no existía la palabra de Dios escrita en ese momento. Era tradición oral. Y lo que lo mantenía unido en Egipto era que nosotros, nuestra identidad, que somos todos descendientes de nuestro padre Abraham. Y a través de su hijo Isaac, nuestro patriarca, le nacieron 12 vagonetas, y de esos 12 vagos llegamos nosotros. Y esta es nuestra identidad. ¿Okay? Es todo lo que había para Israel, ¿eh? No había otra cosa. No había ninguna tontería que en Egipto no existía nada ahí. Esta era la identidad que lo mantenía unido. De hecho, fíjese, cuando Moisés, Dios le dice, che, Moisés anda, y Moisés dice, che, escuchame una cosita, está todo muy bien, pero ¿qué le digo? ¿Quién sos? ¿Cómo te llamas? Porque la realidad es que para ellos Dios era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no tienen idea quién es Dios, che. Porque ellos simplemente, a través de la tradición oral, escucharon, tenía conocimiento de ese Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, pero no sé ni quién es. No lo vimos nunca. No nos enteramos nunca nada de él. Sí, sabemos que por ahí el último que recibió algo de parte de Dios, que le habló, ¿fue quién? Y quizás José. ¿Vieron con Génesis cuando termina? José le dice a Israel, le dice a sus hermanos, che, mirá que Dios lo va a visitar, ¿eh? Y cuando eso ocurra, y salen de acá, no se hagan los giles, porque lo voy a perseguir como fantasma toda la existencia, y se lleva mi huesito con ustedes. ¿Se acuerdan? Génesis termina con José hablando de eso a sus hermanos. Así que llegamos a Éxodo y dice, sí, alguna vez me contó que nos dijeron, che, un día nos vamos de acá, viene Dios nos va a visitar, nos saca de acá, y el otro dice, ¿de qué Dios me está hablando? Mirá cómo estamos como esclavos, que sí, pero te acordás, nos dijeron que José dijo tal cosa, y aparece Moisés y dice, ¿qué le digo? ¿Quién sos? Y ahí Dios, la gran revelación de Dios, yo soy el que soy, su nombre. ¿Okay? Es lo que Cristo va a utilizar para hablar a Israel, porque, a ver, cuando Cristo dice yo soy el que soy, antes que Abraham fuese yo soy la puerta, para los judíos, o sea, era un acto de provocación. A ver, entienda bien este contexto cultural, es un acto de provocación, porque este nombre yo soy el que soy tiene que ver con el origen de ellos como nación. Dios se lo revela a Moisés. Y Moisés vuelve y dice, ¿quién es? Yo soy, me mandó. Dios le dice eso a Moisés. Así que esto tiene que ver con algo tan caro a los judíos que tenía que ver con la idea de la salida de la esclavitud. Así que no era moco de pavo. Así que cuando Cristo dice, yo soy, o sea, a los judíos se les retorcía las entrañas. A ver, no es que te está diciendo solamente que soy Dios. Es el Dios que nos ha liberado y nos ha dado finalmente ese acto, la identidad de lo que somos. A ver, vamos a ser honestos, en los tiempos de Cristo la identidad de los judíos era un desastre. ¿Sí? Pero bueno, eso es otro problema. Así que, a ver, no era un nombre cualquiera, entendamos. Entonces, Dios le dice, Moisés, che, anda tal cosa. ¿Por qué? Porque, a ver, los judíos no tenían nada en ese momento, no tenían una letra escrita. Todo lo que sabían era lo que la tradición oral de generación en generación, porque no existía televisor, no existía internet, no existía celular, no existía nada, y seguramente a la noche se sentaba a ver un fogón
y los mayores empiezan a transmitir, como pasa en todas las tribus antiguas y actualmente todavía muchas tribus, comienza el proceso de la transmisión oral de generación tras generación. Y así es en ese contexto que llega Dios a liberar a Israel. Es decir, la promesa de Dios y la revelación de Dios a José 400 años atrás, estaba llegando el tiempo de su cumplimiento. Dios lo va a visitar, lo va a sacar de acá, y de día que eso ocurra, che, me lleva con ustedes. ¿Ok? Y ahí estaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios cuando saca a Israel de Egipto, era una manada conformada por los descendientes de los 12 patriarcas, 12 tribus, nada más. ¿Ok? Esa era la única identidad que los nucleaba, nada más. Hasta que llegamos a Éxodo capítulo 19, que es el momento que surge Israel, ese conjunto de 12 tribus, Dios lo va a introducir en la tierra de Canaán y le va a dar la identidad de un nuevo reino. Y Éxodo 19, Dios establece pacto con Israel y le dice allí a los judíos, vosotros ahora sí va a ser mi pueblo único y preciado. Allí es donde Dios establece ese pacto con Israel y lo transforma en su pueblo escogido. ¿Ok? Por supuesto, ¿por qué? Por amor a Abraham, por cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Pero lean después Éxodo 19, no van a leer porque no van al tema. Fíjense que en Éxodo 19 van a encontrar esto, que Dios le dice a los judíos, a partir de ahora ustedes se serán una nación de ¿qué? De sacerdotes. Y van a tener que cumplir con todas estas cosas. Y después de eso sí aparece Éxodo 20 con los 10 mandamientos, que es el fundamento de todo lo que tiene que ver con la ley para Israel. Génesis 19, pero en Éxodo 19 se nos dice, nos va a mostrar que Dios hizo un pacto con Israel. Y a partir de ese pacto viene toda la revelación de la ley de Dios para Israel. Y todos sus deberes, sus obligaciones. Y todo pacto existe privilegio. Evidentemente, el ser el pueblo escogido de Dios tiene un privilegio que el resto no tiene. Pablo en Romanos 2 y 3 nos dice uno de los grandes privilegios que tuvo Israel. ¿Cuál? Le fue dada la palabra de Dios. Exactamente. A Israel le fue confiada la palabra de Dios. Es recién a partir de el pacto de Dios con Israel viene la revelación escrita de Dios. Ahora, fíjese el tema es esto. A Israel le fue confiada la palabra de Dios. Es decir, que Israel iba a ser el medio por el cual Dios nos iba a traer su revelación escrita. Y fíjese que una de las pruebas de esto, ¿dónde está? Todos los escritores de la Biblia fueron judíos. Todos los profetas fueron judíos. Porque eso es uno de los requisitos de Deuteronomio 18 de un profeta, tiene que ser judío. Entonces, cuando alguno viene y dice, yo soy profeta, pregúntele primero si es judío. Es el primer requisito de un profeta, tenía que ser judío. ¿Ok? A Israel Dios le ha dado el privilegio de ser el canal por el cual iba a llegar la revelación escrita de Dios. Y finalmente iba a llegar el mismo verbo de Dios encarnado en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero también un pacto trae obligaciones. Y Dios le dice en Oseas 6:7, ustedes viejos, todo muy lindo, pero sus obligaciones, sus responsabilidades, se lo pasaron por la oreja. Se hicieron bien los giles y quebrantaron todas esas obligaciones fruto emergente de ese pacto. Y fíjese que Oseas 6:7 Dios utiliza una comparación. Dice, quebrantaron ¿cuál Adán. ¿Sabe lo que nos está haciendo Oseas? Que Dios tenía un pacto con Adán. Es decir, que Génesis 1, 2, y hay que entender qué es lo que pasó en Génesis 3, es que Dios tenía un pacto con Adán, y Adán quebrantó ese pacto por pollerudo, por lo que quiera ponerle, pero quebrantó el pacto con Dios.
Y hay que entender bien este concepto, porque para entender qué pasó en Génesis 3, porque el quebrantamiento de ese pacto es lo que termina de esculpir, lo que dijimos al principio, todo el mundo que conocemos, pero fundamentalmente este mundo espiritual. Génesis 3 dividió el mundo en dos corrientes. El mundo se transforma en un mundo dual, de manera que si estás en el primer Adán, estás muerto espiritualmente y te vas al infierno. Pero dice la Biblia que el postrer Adán, todos somos vivificados. El postrer Adán es Cristo. ¿Ok? Y en Cristo, solamente en Cristo tenemos salvación. ¿Se entiende? Pero el tema es así. Sabemos que había un pacto que Dios estableció con Adán. Eso que está en Génesis capítulo 1 era el hecho de fructificar, multiplicar. Y sabemos a partir de Oseas 6:7, vamos a ver mañana, Romanos 5:12, que ese pacto, el quebrantamiento de ese pacto traía una consecuencia sobre la humanidad entera. De tal manera que a partir de allí, mis hermanos, usted no puede ir de un pacto al otro como se le antoja la gana. Y tal como dice Juan capítulo 1, versículo 13, por voluntad de Dios. Lo primero que usted tiene que grabarse bien en la cabeza y cada vez que quiere pelearse con Dios, sepa algo. Usted está en el postrer Adán por voluntad de Dios, por la gracia de Dios, no porque hay un mérito en alguno de ustedes o en mí. No hay mérito en nosotros que nos lleve a estar en el postrer Adán. Es la pura y absoluta gracia de Dios que estamos allí. Entonces, la persona que usted quiere pelearse con Dios y decirle a Dios, estas son las condiciones, sepa que Dios no es deudor tuyo ni mío. Esa es la inversa. Yo soy deudor de Dios. ¿Se entiende el concepto? Bueno, escúcheme una cosita. Quiero y dejamos acá y seguimos mañana. Entienda bien esta idea. Había un pacto que Dios estableció con Adán. Ese pacto indudablemente tenía un conjunto de obligaciones y de consecuencias por el quebrantamiento de ese pacto. Y Adán, en Génesis 3, las hizo todas. Y a partir de allí, el mundo es lo que es hoy. No hay nada nuevo bajo el sol. De hecho, el mundo que emergió en Génesis 3 es exactamente el mundo que vivimos actualmente. Y ese mundo que viviremos hasta que venga Cristo, hasta que al finalizar el milenio, luego cielo nuevo, tierra nueva, y todo esto que conocemos sea pasado. Pedro nos hace una pequeña descripción de cómo por fuego va a ser todo consumido, y llegamos cielo nuevo, tierra nueva. Ahora, hasta ese momento sepan esto. Esa decisión de Adán trajo consecuencias sobre toda la humanidad, y vamos a verlo mañana sobre esta cuestión. Ese es el pacto con Adán y que Adán quebrantó. Y es lo que generó el mundo que conocemos hoy. Y es los conflictos que nosotros tenemos hoy. No solamente con Dios antes de conocer a Cristo y aún después de conocer a Cristo. ¿Ok? Entonces tengan presente esta idea. ¿Sí? Y mañana continuamos con este tema. ¿Se entendió hasta acá más o menos? Voy a pedir que nos pidan una palabra de oración.